Daniel, Robert, un placer como siempre. Bienvenidos a todos al webinar del doctor Follo, Aproximación a la Lesinología, Desafíos y Utilidad. Daniel, si querés presentar como se merece al doctor Follo. Por supuesto, por supuesto. Se merece mucho más que mi presentación, pero voy a hacer lo posible, ¿eh? Buenas noches, Roberto. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Bien. Esta noche tengo el agrado de presentar al doctor Roberto Oscar Follo, médico legista, máster en medicina forense de la Universidad de Valencia en España, profesor titular de medicina legal del Instituto Universitario del Hospital Italiano, profesor asociado del Instituto Universitario del CEMIC, universitario administrativo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de la UBA, de la Facultad de Medicina. Así que es un honor, un placer presentarte ante tan distinguido auditorio, a ti, querido amigo Roberto. Veo algunas caras conocidas dentro del auditorio también. Así que, bueno, nada, simplemente, como te digo, y lo destaco siempre, que una de tus características principales es tu generosidad intelectual y acá tenemos el placer de escucharte, vamos a tener el placer de escucharte. Así que te mando un abrazo a la distancia y buenas noches, Roberto, la reunión es tuya. Muchas gracias Dani, Eleonora. Bueno, buenas noches formalmente, buenas tardes, tarde-noche ya por la hora. En primer lugar, el agradecimiento continuo, reiterado, ya este es el noveno año consecutivo que a partir de la propuesta IUCA comenzamos a transitar por los caminos de la lesionología. Y bueno, mirando hacia atrás uno dice, bueno, ya han pasado 9 años, se ha agregado material, se han agregado conocimientos o aportes nuevos en el contexto de la medicina legal volcados hacia la lesionología, pero lo que no ha cambiado, creo que se ha incentivado mucho más, es la pasión que nos despierta en estos temas y por eso, en lo personal, el agradecimiento enorme a Daniela, a Eleonora, a Yuka, a la AMA por permitir continuar otro año más en contacto y sobre todo incentivando, estimulando, trabajando con esta disciplina tan apasionante. Yo siempre asocié una idea, una frase de Séneca. Él decía, no es aquello que sus maestros quisieron que fuera. Y yo la verdad que puedo decir con mucha felicidad y con mucho orgullo que a lo largo de mi formación he tenido la oportunidad de tener grandes maestros. Uno de esos tantos grandes maestros acaba de presentarme, así que gracias Dani por las enseñanzas, por la amistad. Yo lo conocía el licenciado doctor comisario Salcedo en el Instituto Universitario de Policía Federal y bueno, lo mismo que a Eleonora y desde allí hemos transitado y tenemos una amistad y un gran afecto y mucho de lo que he aprendido y mucho de lo que intento a lo mejor volcar con la humildad de alguien que lo ve con cierta cautela la criminalística, porque tampoco me voy a poner a invadir un terreno que no es propio. Bueno, nada, el agradecimiento por la amistad y por la oportunidad. Y el agradecimiento a ustedes, sobre todo por permitirme empezar a incursionar en esta faceta, en esta introducción. Eh, tengo, bueno, pensado si es factible una pequeña presentación, lo podría ir compartiendo, no para aburrirlos, no, ese no es el objetivo, ni tampoco aterrarlos, pero bueno, por lo menos para empezar a reflexionar, creo que ahí se ve bien la imagen, algunos aspectos de esta aproximación y sobre todo pensando en este título. Yo soy de los que cree que a veces los títulos de los webinars, de las charlas, de las jornadas, tienen un significado, no surgen de la nada, ¿no? Intentar decir lesionología como tal, completo, sería inabarcable. Ni siquiera en 1 hora, en 2 horas, sería inabarcable
Pensemos que los estudios lesionológicos como grandes referentes ya llevan más de 200 años y aún todavía queda mucho tránsito por recorrer. Entonces esta aproximación nos lleva a pensar casi, ni siquiera diría la puerta de entrada, casi la prepuerta, casi el vestíbulo hacia un área que es una de las ramas más apasionantes que tiene la medicina legal, el conocimiento, pero sobre lo cual también descansan mucho otras disciplinas. Con lesionología aprendemos mucho el contexto de la multidisciplina. Necesitamos mucho de la criminalística, necesitamos mucho de la criminología, necesitamos mucho de la biología, de otras disciplinas, y de alguna manera también tenemos un contacto y un vínculo muy fuerte con el ámbito del derecho, porque no es otra cosa que tratar de llevar una respuesta dentro de lo probable. Ahora después hablaremos un poquito de esta diferencia entre la certeza, la probabilidad y la posibilidad, a la rama del derecho. Imagino jueces, fiscales, he tenido la oportunidad de conocer a muchos de ellos y algunos con un vuelo intelectual, un nivel intelectual enorme, que de por sí, obviamente desde el conocimiento del derecho, necesitan esas herramientas o ese instrumento que le puede aproximar la lesionología. Lo que pasa es que a veces la lesionología en lugar de soluciones genera problemas, genera más dudas y bueno, ahí tenemos que ver de qué manera se puede reemplazar esa certeza pericial que se busca con otros instrumentos. Y por eso la idea de hacer esta aproximación, este acercamiento, esta forma de intentar familiarizarnos con esta disciplina a partir de entender los desafíos que nos plantea, pero sobre todo a partir de ver cuáles son cuál es la utilidad o cómo se puede considerar la utilidad que presenta. A mí me gusta de alguna manera en algunas oportunidades, cuando se da obviamente la ocasión, hacer no una trayectoria histórica, porque obviamente sería extensísimo, pero sí reconocer que donde estamos parados, desde la lesionología, lo mismo le ocurre a la medicina, lo mismo le ocurre a la criminalística, al derecho, a la criminología, a todas las disciplinas que forman parte del saber humano. No llegamos desde una cuestión exclusivamente casual, sino que se debe a la trayectoria de grandes figuras que con sus esfuerzos, considerando en el momento, han marcado puntos y momentos históricos. Insisto, no vamos a hacer biografías, excede obviamente nuestra idea, pero sí de alguna forma decir que cuando hacemos esta introducción y entramos a este camino, no hacemos otra cosa que rendir homenaje a figuras como Ambrosio Paré. Tanto se le debe incluso de la lesionología balística, los comienzos de los estudios de la lesionología balística, más otros signos propios en el contexto de estrangulamiento, el famoso apergaminamiento, la impronta del surco en el caso de los ahorcados, que describiera magistralmente este extraordinario cirujano francés allá por el siglo XVI. Marcello Malpighi, con su aporte y su descripción, entre otros grandes puntos que nos permite entender las huellas dactilares, pero también los indicios que esto marca a la hora de una investigación criminal. Y abajo casualmente pusimos, o no casualmente, pusimos a 4 autores que representan gran parte de ese Olimpo de la medicina legal: Boardel, al cual tanto debemos en conocimiento, en aportes; Lacassagne, en materia de lesiones por arma blanca, sin lugar a dudas ha sido la figura predominante y fundadora de esa rama de la lesionología; Eduard Ritter von Hoffmann, un maestro brillante, cuya descripción de algunas lesiones por proyectil de arma de fuego han hecho escuela. Hace más de 100 años, 130 años atrás, ya las describiera y siguen vigente, y sobre todo su descripción ha valido que incluso algunos de los signos lleven su nombre. Ambrose Tardieu también, con algunos signos, especialmente en el contexto de la sumersión. Ya en tiempos actuales, y un poco para demostrar que no solo nos quedamos con lo que ha sido la historia, sino ya en tiempos actuales, personalidades como Di Maio, Madea, Duarte Nuño Vieira, José Antonio Lorente, Fernando Verdú, Warner Spitz, Guido Berro en Uruguay, Eduardo Vargas Alvarado, un maestro fallecido lamentablemente este año desde Costa Rica, son figuras que han ido cimentando este conocimiento de la medicina legal, a la cual no escapa nuestro país, también con grandes y muy queridas figuras.
algunas que marcan, no están presentes, pero sí está presente su recuerdo y su obra genial, como Nerio Rojas Bonetti, el maestro, el querido maestro Osvaldo Raffo, y otras figuras a las cuales tenemos la suerte, la fortuna de tener y siempre escuchar y poder recibir consejos, educación, instrucción, como Jorge Erstein, Luis Alberto Cuico, Julio Ravioli, Oscar Losetti y un querido amigo también, Roberto Cohen. En definitiva, es una forma de ver cómo esta medicina legal sigue al día de hoy presente, cómo esta medicina legal sigue construyendo a través de la lesionología o busca construir, por un lado, saber, por el otro lado, resolver problemas, resolver conflictos, resolver situaciones y brindar aportes al derecho. Y se me ocurría esta suerte de imágenes porque en algunos casos los problemas que son sometidos a la lesionología como rama de la patología forense, como un contexto, como una rama de la medicina legal, puede parecernos un camino más o menos definido en un bosque un tanto espeso, pero al cual podemos ver con determinada proximidad algunos detalles. Pero en muchos otros casos, en realidad lo que hacemos es recorrer un camino cuya nubosidad, cuyo borramiento, cuya definición suele ser la regla. Entonces allí se consuma la necesidad de aplicar el detalle, la lógica, el análisis preciso a la búsqueda de la verdad y con la suma del conocimiento. Ahora, la justicia va a necesitar de alguna manera este asesoramiento, el derecho va a necesitar ese asesoramiento para definir si esa lesión que se presenta en realidad corresponde a una quemadura, una lesión por proyectil de arma de fuego, es una equimosis, son lesiones vitales o son lesiones post-mortem. De alguna manera también para correlacionar ese objeto que ha sido encontrado en un lugar, en una escena del crimen, si es el que tuvo idoneidad para provocar una lesión. Y acá vale el dato trascendente, como también en otros ejemplos, pero con la interacción con criminalística. Porque evidentemente la criminalística nos podrá explicar las características, la cinética, las particularidades en la investigación, la identificación, el hallazgo, el indicio, convertirlo en evidencia para convertirlo en prueba. Pero será a partir de la lesión que provoque ese tipo de objeto que podamos definir efectivamente este es el mecanismo idóneo de producción. Seguramente ustedes escucharán o habrán escuchado y van a seguir escuchando esta fórmula de definirlo, ¿no? Cuando no hablamos directamente, este es el objeto que lo causó, salvo obviamente que hubiéramos tenido la triste experiencia de ser testigos de un hecho criminal, de un hecho de una agresión, sino que hablaremos de mecanismo idóneo de producción en cuanto a que por su forma, sus características, su mecánica, lo que nos aporta la criminalística, podemos deducir que es el agente causal en todo caso de las lesiones. Pero también en una escena de características impactantes, que será la criminalística que nos podrá decir, por ejemplo, qué tipo de proyectil sería el que provocó la lesión y la muerte de esta persona que está en este vehículo, y será luego la medicina legal que determinará la trayectoria interna y algún tipo de compromiso o lesiones. Y otros aportes donde se mezcla este conocimiento y en lo personal me parece siempre tan interesante esta imagen que a veces hago hincapié en ella, porque si ustedes correlacionan la morfología de este orificio de entrada por proyectil de arma de fuego con el arma, casi lo podríamos superponer y deja un grabado, una imagen tan característica que ha hecho que allá por 1914 George Puppe, un médico militar alemán en la Primera Guerra Mundial, describiera este signo y 10 años después Anton Weingartner en 1924 le diera la definición puntual. Pero claro, si no tuviéramos ese conocimiento, si no tuviéramos el aporte de la criminalística, si no tuviéramos la posibilidad de profundizar desde la lesionología en esa lesión, nos costaría definirla, quizás la describiríamos, pero no podríamos ser tan precisos como lo podemos ser a partir de ese conocimiento. Pero los aportes de la lesionología no quedan exclusivamente con el hecho puntual, lo que ocurrió ayer, antes de ayer, con el análisis del caso. Es muy cierto aquella frase que acuñaba Edmund Lockhart cuando dijera que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Es el primer apotegma, el primer axioma de la criminalística. Pero también es cierto que en determinadas situaciones, con determinadas características, con determinados
recursos profesionales, pero logísticos y técnicos de investigación, el tiempo que pasa muchas veces no puede ocultar a la verdad. Y esto implica la sumatoria de conocimientos, la sumatoria de técnicas y la sumatoria de todo un esfuerzo donde se aunan disciplinas. Allá por en 1991, en los Alpes suizos, fue encontrado el resto de una persona en estado de congelamiento. Fue encontrado por dos turistas que estaban en la zona, dos turistas alemanes, les llama la atención, lo recogen y bueno, la identificación, los estudios de genética, los estudios antropológicos determinaron que se trataba de un sujeto que por sus características pertenecía al grupo de los neandertales y que habría muerto 3000 años antes de Cristo. De hecho, fue bautizado con el nombre de Otzi. ¿Por qué su importancia? Porque lo que se encontró en el lugar fue lo que vemos allí, unos restos óseos, podríamos decir relativamente o muy bien conservados, considerando que tienen más de 5000 años de antigüedad, hasta definible su estatura, sus características, íntegro en términos que estaban miembros superiores, miembros inferiores, cabeza, etc. Pero lo importante de esto no es tanto este hallazgo antropológico o arqueológico, sino el hecho de haber podido, a partir de estudios por imágenes y luego perfeccionados en los primeros años de nuestro siglo, que pudieron determinar que este sujeto muere en una situación de huida, algunos decían de lucha, pero sobre todo de huida. Seguramente habría algún enfrentamiento, vaya a saber qué tipo de razones lo abrigaban, pero que precisamente la causa que le provoca la muerte es la impronta, una lesión de tipo punzante que perfora por debajo de la clavícula y que lesiona lo que sería, obviamente no lo podemos ver en este momento, pero sería su arteria subclavia. Claro, a partir de estos estudios por imágenes, el resto de un fragmento de este arma, que obviamente era mucho más primitiva de lo que podríamos decir, nos puede determinar con una aproximación dónde estaría localizada esa herida y qué es lo que pudo haber causado la muerte. En otros términos, estamos hablando y poniendo en claro que la lesionología en determinadas condiciones puede estimar con una distancia de más de 5000 años causales de muerte. Esta otra imagen, en lo personal, perdón a lo mejor por esta alusión histórica, pero en lo personal me parece realmente o sumamente valiosa porque nos conjuga lo que sería, lo que podría haber sido la investigación criminalística, la investigación médico-legal y hasta el interés del derecho en una situación así, si estuviéramos aplicando un código penal como los nuestros, los actuales. 44 años antes de Cristo, Julio César es rodeado por una serie de senadores que estaban confabulados para darle muerte y lo hacen a través de lesiones de tipo punzantes, punzocortantes y cortantes, provistos de dagas, de armas blancas, lo rodean y tratan de consumar ese exitus letalis. Pero ¿por qué la importancia de lo médico legal? Dejemos de lado lo histórico, pensémoslo en un episodio como trasladado en el tiempo. Aquí tenemos una de las primeras observaciones de interés médico-legal lesionológico que hace Antistus, que era el médico de Julio César, y que determina que de las 23 puñaladas que tenía en su cuerpo, solamente una tuvo idoneidad para provocar la muerte. Hoy podríamos describir en las mismas situaciones que 22 puñaladas estaban alojadas en los miembros superiores y en los miembros inferiores, lesiones que podríamos definir como punzantes, cortantes, punzocortantes, pero también sobre todo lesiones de características defensivas. Pero solamente una, la que involucra a nivel del cuello, de la base del cuello, es la que tuvo idoneidad para provocar la muerte. Imaginemos que nos trasladamos en el tiempo, que tuviéramos un caso de esta naturaleza, que criminalística hace la toma de indicios, la identificación de indicios, evidencias, la toga, la sangre, las armas, etc. Y a la hora de estudiar ese cuerpo podríamos definir cuál o cuáles de esas lesiones eran pre-mortem, cuáles tuvieron idoneidad para provocar la muerte, si algunas fueron post-mortem, etc. Entonces, no digo que lleguemos siempre a la verdad, pero que nos estamos aproximando por lo menos a la verdad pericial y ya desde conocimientos que nos permiten saber cómo el arma humana, o cualquier arma, en realidad cualquier objeto que provoca un daño, puede llegar a
reproducir un tipo de impronta, de imagen, de forma que la lesionología puede estudiar. Entonces, bueno, la criminalística estudiaría seguramente las prendas, estudiaría las características de ese hecho, el aspecto lesionológico, estudiaríamos la posición, si hubiera estado bien hecho la escena del crimen para el caso, estudiaríamos la cantidad de lesiones, de improntas, dónde involucraron y qué tan importantes pudieron haber sido para llegar a provocar la muerte, pero de la misma manera, y tomando otros ejemplos, podríamos encontrar lesiones de características defensivas. Entonces, sobre la base de su localización, saber si la víctima intentó alejar o impedir la acción del elemento cortante, o por el contrario, se trataron de varias personas que con distintas armas provocaron la agresión, o en realidad una sola que lo que hizo fue lesionología múltiple, agregada a lo mejor en algún contexto de inmovilización por parte de la víctima. Lo cierto es que nuestro capítulo de lesionología forma parte de una trilogía que la literatura anglosajona, en realidad también la literatura alemana, describe en el gran capítulo de la patología forense. Los anglosajones, los germánicos hablan de patología forense y la subdividen en tres ramas. Hablan de asfixiología, lesionología y tanatología. En lo que es la medicina legal, si se quiere, no anglosajona, no germánica, Francia, España, Portugal, y bueno, en Latinoamérica quizás no distinguimos tanto el concepto de patología forense para no mezclarlo, confundirlo con histopatología, pero sí la existencia de estas tres ramas. Alguien se podrá preguntar, el estudio de las asfixias como mecanismo que impide el ingreso, la utilización, el aprovechamiento del oxígeno y por lo tanto que puede provocar la muerte, ¿es tan importante para merecer una rama de estudio? La respuesta es sí. La respuesta es sí, porque vamos a tener asfixias de características tóxicas, asfixias de características traumáticas, asfixias de características naturales, pero, o de origen natural, pero que en todos los casos revisten una condición particular y muy definida. La tanatología, como la rama de la medicina legal que estudia los fenómenos vinculados con la muerte, tiene un contexto también de características similares, sobre todo porque es un área crítica en el sentido que se le exige, entre otras cosas, definir intervalo post-mortem, diferir o hacer referencia respecto a datas de muerte, modificación posicional de un cadáver en función de sus características, y que a medida que va pasando el tiempo, va encontrándose con el desafío de la mayor imprecisión para estos resultados. Y la lesionología, nuestra, si se quiere, figura estelar, que obviamente le va a aportar a asfixia y a tánato elementos de valor, porque desde tanatología habrá que distinguir qué fenómenos son lesionológicos, qué fenómenos son vitales y qué fenómenos son post-mortem. Desde la asfixiología podemos tratar de entender cómo una persona que se ha ahorcado, que ha tenido una asfixia de tipo ahorcadura, una compresión cervical, un mecanismo de esta naturaleza, presenta, ¿por qué motivo? Presenta lesiones en miembros superiores e inferiores. ¿Cómo pudo haber incidido, por ejemplo, los elementos que están en cercanía, donde la víctima en una fase propia de la asfixia pudo haberse golpeado? Pero lo que nos interesa entonces es ese camino, esa rama tan trascendente que nos permite ver estos desafíos y a la vez encontrar algunas complicaciones. Algunas ventajas, algunas virtudes, algunos aportes. Bueno, en primer lugar, la lesionología es una de las ramas de la medicina legal donde mayor posibilidad de objetivar, de definir, de visualizar, de identificar macroscópicamente una lesión tenemos y a la vez documentarla. Basta tener una buena cámara fotográfica, basta poder captar esa imagen, perennizarla de alguna manera y a la vez lesiones que tengan la característica de su visualización. Muchas veces, de hecho, por la morfología de la lesión ya podemos saber, como vemos un poco más adelante, ya podemos saber si el elemento utilizado fue un elemento que actúa por filos, si es una lesión cortante, una lesión contusa, una lesión por proyectil de arma de fuego. También otra de las ventajas tiene que ver al definir su ubicación, si la misma puede estar relacionada con un hecho ofensivo, con un hecho defensivo, con un hecho accidental. Hasta qué punto una lesión sería imposible de ser autoprovocada,
por ejemplo, la acción del objeto que debió haber impactado desde una distancia mayor a lo que la extensión de los miembros superiores se lo permite a la persona. ¿Hasta qué punto la ubicación es accesible? Una lesión a nivel de la escápula que sea provocada con determinadas características no es fácil que la persona se la pueda autoprovocar. La cantidad de las lesiones. Sería un error pensar que si tenemos dos o más lesiones de enorme gravedad, necesariamente reproducirían una forma, una intención homicida, porque en algunas situaciones puede haber múltiples lesiones de origen accidental o de origen autoprovocado, y a veces con una sola también se puede llegar a provocar el exitus letales. Pero la cantidad también es importante porque nos habla y hasta nos define, y eso es camino de la criminología, nos define en qué medida una personalidad, un sujeto agresor puede tener intencionalidad, puede tener impulso para generar este tipo de acciones, y en qué medida estas mismas condiciones las puede llegar a poner en práctica. Y algunos aspectos macroscópicos, como decimos, orientativos, la morfología de la lesión, el hecho de ver si es una lesión redondeada, si está acompañada con algún elemento particulado como gránulos de pólvora incombusta, si está acompañada con el depósito de impurezas propios de la deflagración de la pólvora, si está acompañada con algún otro signo que ya nos esté identificando el origen, la distancia desde la cual actuó ese elemento agresor, y hasta su incidencia, si es perpendicular, si es oblicua, si es tangencial. Y la morfología dice mucho, sobre todo en algunos mecanismos, como en las asfixias por estrangulamiento, donde el mecanismo compresivo con las manos deja improntas a nivel del cuello, o la impronta de la uña, y que si lo vemos en un contexto de una lesión, pensándola desde la tipificación jurídica, argumento y terreno exclusivo de los juristas, pero pensándola desde ese plano, podríamos decir, y bueno, entraría en el contexto de las lesiones leves, eventualmente artículo 89, eventualmente calificadas según el vínculo. Pero también podríamos decir, si esa lesión compresiva tuvo idoneidad para provocar la muerte, asociado a lo mejor con pérdida de conocimiento u otros signos que la persona pudo haber presentado. En definitiva, es mucha la información que va surgiendo y son muchas las ventajas que podemos obtener a partir de la observación de una lesión. Pero aparecen también desafíos, y estos desafíos son los que debemos afrontar, porque si nos quedamos exclusivamente con la ventaja, va a llegar un momento que no vamos a poder avanzar más allá de esto, y estos desafíos van a tener más fuerza. Entonces, estos desafíos se nos ocurren como si fuera una gran muralla, una gran fortaleza que tenemos que tratar de ver desde qué lado encontramos el punto más frágil para poder superarla, porque en realidad el compromiso de la medicina legal y de la lesionología particularmente es tratar de superar este obstáculo. ¿Qué desafíos tenemos, por ejemplo? Y bueno, empezar a ver que con el paso del tiempo los objetos productores de determinadas lesionologías han ido cambiando, se han ido perfeccionando. Lo que era, obviamente no me voy a meter en el terreno de la criminalística, el licenciado Salcedo, la licenciada Loeda lo saben mucho mejor que yo y lo explican mucho mejor. Pero bueno, lo que son los proyectiles clásicos que se pueden disparar de una pistola o de un revólver común, en realidad podrán generar un tipo de lesionología característica, lo que podemos decir lesionología típica, la lesionología esperable. Pero también nos podemos encontrar, y esto está vinculado con la mayor tecnificación, el mayor perfeccionamiento de los proyectiles, las características propias que estudiará la balística, la criminalística. También estos elementos pueden provocar lesiones como la imagen que vemos arriba, que uno dice, bueno, esta lesión no la pudo haber producido un proyectil común de los que conocemos, los corrientes, sino que aquí hay un factor determinante que es un proyectil con una determinada masa, pero que viaja a una velocidad mucho más elevada, y por lo tanto la energía cinética que le deposita ese proyectil en contacto con el cuerpo, en este caso con el cráneo, es infinitamente superior, cuadriplica esa velocidad. Entonces, obviamente, la tecnificación por múltiples razones de estos instrumentos de uso para acción lesiva o directamente letal
bueno, directamente han sido mucho más técnicos y mucho más precisos. Y es un desafío para la medicina legal empezar a entender cómo, de qué manera y por qué características, cuál es la fisiopatología de lesiones que provocan este tipo de proyectiles, cuál es el mecanismo de acción, cómo actúan, cómo impactan. Podemos definir eventualmente los aspectos de la data, y esto de la data no queda exclusivamente circunscripto a nuevos mecanismos lesivos o a particularidades vinculadas con nuevos tipos de proyectil, por ejemplo. La data, la antigüedad de la lesión, es uno de los desafíos más importantes que ha tenido siempre la lesionología. Si empezamos a hacer un sondeo, ni que hablar de consultar a una aliada de doble filo según la bibliografía y según las referencias que tomemos, como es la inteligencia artificial, o directamente nos vamos a los textos de referencia en materia de medicina legal, de lesionología, podemos ver que algunas lesiones suelen ser definidas en función de una data estimable. La coloración, las características morfológicas, nos pueden ayudar a aproximarnos entre cuánto y cuánto tiempo se produjo esta lesión. ¿Qué tan importante es esto? Que las fiscalías, los juzgados necesitan saber en la persona viva cuál es la data aproximada, la antigüedad de la lesión, si es de reciente data o es antigua, si se puede establecer un nexo de causalidad a partir de la data entre lo alegado por la víctima o por los testigos y el conocimiento técnico, lo que puede aportar la ciencia. Pero también es cierto que todos esos conjuntos de aproximaciones tabuladas, que la mayoría de los autores coinciden y en algunos puntos con cierta referencia, nos está demostrando con el paso del tiempo que puede haber variables. Hay una variable interesante, en lo personal me gusta citarla porque es de casi de un conocimiento práctico y que tiene su fundamento científico. ¿Cuántas veces a cualquiera de nosotros que ha tenido un accidente, que se ha golpeado, no sé, en una práctica deportiva o con una silla o con una puerta y lo primero que, o se ha guinzado el tobillo, lo primero que hemos visto es un cambio de coloración en la piel, que podrá o no estar acompañado de dolor? Este cambio de coloración definido en términos de equimosis, de un derrame sanguíneo, un derrame de sangre que infiltra, que separa los distintos planos corporales, planos cutáneos, este derrame sanguíneo va cambiando de color. Entonces observamos cómo en un momento era de un color rojo azulado, luego se convierte ya en un azul más intenso, luego se convierte en una coloración verdosa y finalmente amarillenta. Pero claro, consejos y recomendaciones caseras, folclóricas, recomendaciones terapéuticas llevan siempre a la idea de aplicar frío, de aplicar hielo en la zona para lograr o permitir una mucho más rápida absorción de la lesión, y vemos cómo en este caso va cambiando el color más rápido. Bueno, esto que parecía empírico, hay trabajos ya desde los años 90 y mucho más desde nuestro siglo que han demostrado que una lesión de esta naturaleza puede convertirse, por ejemplo, en amarillenta a partir de las 18 horas de producida. Entonces, por un lado es una ventaja, porque si la víctima dice esto ocurrió hace 24 horas y nosotros nos sometemos de manera rígida a ese cuadro, a esa data categórica, tendríamos que decir, no, la verdad, no coincidirían las fechas, porque la coloración amarillenta sería, según las tablas, entre el duodécimo día, el 21º. Pero la persona insiste, no, esto ocurrió ayer, esto ocurrió hoy. Y frente a la pregunta, ¿puede ser factible? Y sí, porque hay trabajos científicos que ya nos están demostrando que determinados tipos de terapéutica, de tratamiento, de acción sobre la lesión pueden acelerar su reparación. Pero también nos genera otro desafío, sobre todo porque si empezamos a abrir el paraguas de la distancia entre el momento probable de origen y el último momento esperable de origen, esto sería cada vez más grande. Y esto llevaría a que a veces las fiscalías y juzgados empiecen a encontrar que las definiciones tan precisas que necesitan muchas veces no se pueden dar. Por eso la data es un enorme compromiso. Se ha ido perfeccionando, y esto en los contextos de charlas, de trabajos, de artículos sobre la materia,
podemos ver que mediante estudios químicos podemos ir acercando la data, pero nunca con la exactitud que a lo mejor necesita o precisaría o le gustaría a la justicia. La evolución esperable, la evolución en cuanto a que esa lesión, en la medida que pasa el tiempo, repara y luego ya no podemos ver si ha quedado una secuela o no podemos referir qué tan grave pudo haber sido la lesión. O por el contrario, queda una secuela, queda una marca que no es reparable, que no es modificable, entonces, en definitiva, solamente podemos decir lesión de larga data sin poder precisar otros datos. Diagnósticos diferenciales. A medida que se van conociendo cada vez más los diagnósticos diferenciales, a medida que se amplía el espectro de posibilidades que genera una lesión determinada, bueno, con más cautela hay que avanzar. No digo que a medida que haya más diagnósticos diferenciales no podamos definir. Muchas veces definimos ad referéndum de descartar otro tipo de lesiones u otro tipo de compromiso. Pero lo cierto es que pensar en los diagnósticos diferenciales obliga, en este caso al perito, obliga a la lesionología a tener en cuenta otras explicaciones posibles, luego de las cuales, bueno, obviamente después de descartada lo que queda tiene que ser verdad por improbable que parezca. Entonces, lesiones, como veíamos, con distintas características, la migración del color, con la cautela que deberíamos responder a estas situaciones, lesiones en relación al mecanismo de producción, si esta es una lesión pura o en realidad se pudo haber provocado por algún otro mecanismo agregado, la víctima en un intento de deformar lo que era esta lesión original le pasa un elemento de fricción y genera esta otra lesión como tal. ¿Qué tan grave puede ser esta lesión y sobre todo los compromisos internos que puede tener? Si esta solución de continuidad que vemos aquí puede obedecer a, por ejemplo, una lesión por proyectil de arma de fuego o a otro mecanismo, si este tipo lesivo correspondería en todo caso a una acción posiblemente autolítica o autolesiva o en realidad fuera un hecho absolutamente casual y si podemos definir si los cortes fueron, por ejemplo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en sentido ascendente o descendente. En definitiva, son todos elementos que nos ayudan a establecer qué pasa, qué significa este cambio de coloración, qué pasa si yo genero una compresión en esta zona y por qué desaparece la coloración o, por el contrario, si yo genero compresión y esta coloración rojo vinosa, rojo cereza, bueno, se mantiene y no se modifica. Significado que la medicina legal y la lesionología sí pueden explicar. O qué pasa en el caso de un proyectil por arma de fuego que ingresa, que atraviesa cráneo y sin embargo encontramos un trazado de fractura aquí. Esto obviamente no es que justo encima tuvo la mala suerte de recibir un segundo golpe que le provocó la fractura, pero ¿por qué vemos este trazado fracturario? Es un desafío de la medicina legal explicar y por lo menos demostrar que tiene un asidero científico este tipo de hallazgos. Más desafíos. ¿En qué medida vemos, si vemos una lesión de esta naturaleza y después estudios complementarios podrán demostrar que es la puerta de entrada del paso de corriente eléctrica? Pero obviamente también hubo que haber pensado antes de llegar a este diagnóstico otras posibilidades. Si en este caso, en esta lesión, se trata de un acto o se trataría de un acto suicida, homicida, accidental, esta multiplicidad de cortes, esta dirección, si alguno de ellos hasta nos permite pensar, en el caso de que fuera una conducta autolesiva, de algún tipo de trastorno o impulso que le llevara a producir este tipo de signos con mayor intensidad. ¿O qué puede significar este orificio en la región cervical posterior, en la nuca, que en realidad después o en su momento se podrá ver que es un orificio de entrada por proyectil de arma de fuego? Pero la necesidad de observar con detalle, porque si la cabellera ocluyera esto o no observamos con mucho detalle, esta marca, este signo pasa absolutamente inadvertido. Más desafíos, los signos, aquellos que podemos encontrar en el lugar de manera directa, que indubitablemente se relacione con ellos, orificio de entrada por proyectil de arma de fuego, la posición del arma, la posición de las manos, la tensión, la tracción, la posición del cadáver. Y otros signos indirectos, que a lo mejor no los vamos a encontrar sobre el cuerpo, pero podemos ver en todo caso la distancia del arma en relación al cuerpo o de algún otro objeto agresor como tal. ¿O qué puede significar esta lesión? ¿Por qué?
se genera esta lesión cuando en realidad el mecanismo es un orificio de entrada por proyectil de arma de fuego. El orificio ingresa por este conducto, pero por sus mismas características no va a tener una morfología como vamos a ver en otros casos, sino directamente de forma bastante irregular, pero se explica a la sola mirada por este origen. Los métodos complementarios de estudios, laboratorio, ni que hablar, histología, histopatología, tomografía, radiografías, todos los estudios por imágenes que puedan llegar a aportar, o estudios de laboratorio que puedan llegar a aportar precisiones respecto del tipo de lesión, la vitalidad de la misma, las características que la poseen y eventualmente hasta la data, bueno, son siempre bienvenidos y este es un desafío para las ciencias forenses y para la medicina legal. Y sobre todo una necesidad continua de revisión, de consulta bibliográfica, de reevaluar distintos textos. Fíjense que, por ejemplo, uno de los más grandes manuales de medicina, tratados de medicina legal, lo escribió en su primera edición allá por los años 70, Warner Spitz, y sin embargo ya tenemos una quinta edición actualizada con nuevos aportes y a medida que van saliendo nuevos textos, lo que hacen es dejarnos asentados lo que es y sigue siendo el paradigma del conocimiento científico, pero con nuevas actualizaciones y revisiones. Esto es lo que le va a permitir al perito, esto es lo que le va a permitir al técnico fundamentar determinado tipo de conclusión sobre la base de las revisiones, sobre la base de la bibliografía, en gran medida también aportando el conocimiento que surge de su experiencia. Otros desafíos en base a las lesiones, y habrá lesionología de distinta morfología o de distinta ubicación, y en realidad el mecanismo fue el mismo, el elemento utilizado pudo haber sido el mismo, pudo haber diferido la actitud de la víctima, y en base a esto podemos ver, según la ubicación, según la forma de la lesión, si hubo una conducta defensiva o no, o en realidad el autor se aprovechó de un estado de inconsciencia de la víctima para poder generar la lesión. Entonces, hay lesiones de ubicación que son típicamente defensivas, que tienen que ver con el uso del arma, en algunos casos que dificultan un uso, entre comillas, cómodo por parte del autor y hasta nos permite orientar respecto a la dirección de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sobre cómo se ha abordado. Sin duda, para el autor o los autores de un homicidio o de este contexto lesivo, lo mejor es poder trabajar con cierta, entre comillas, tranquilidad en el sentido de la ausencia de resistencia de la víctima, porque la resistencia de la víctima, además de poder frustrar su intención homicida o lesiva, provoca también lesionología tan particular que, vista desde un prisma de la medicina legal, un prisma mucho más amplio, nos permite sacar una serie de conclusiones realmente muy importantes. Decíamos métodos complementarios y bueno, cada vez hay más, ya no es solo la radiografía, estudios por imágenes mucho más sofisticados, la posibilidad de reconstrucción en 3D, incluso para analizar la trayectoria de la lesión. Criminalística lo ha innovado esto con la trayectoria de los proyectiles, pero medicina legal lo toma en cuenta y de hecho lo analiza no solamente de la imagen, sino de los hallazgos en el laboratorio e incluso con el paso del tiempo los hallazgos y las identificaciones en el sentido antropológico que pueden o permiten sacar conclusiones interesantes. Otros aportes, ya como para ir acercándonos al final, tienen que ver con esa necesidad de coherencia interna. Coherencia interna lo denominamos a esa correlación, correspondencia entre la lesionología, pero también con la escena y con otros elementos que marcan o que orientan, y por eso la trascendencia del examen médico-legal, del examen en morgue, en autopsia, pero fundamentalmente, como ya describiera Lacassagne, 2/3 de la autopsia y se inician en el lugar del hecho. Entonces, la posibilidad de identificar al encontrar un cadáver con determinada serie de lesiones, que la vestimenta que estaba en el lugar justo coincide, como si fuera un calcado, como si lo pudiéramos aproximar, y ya nos marcaría de alguna manera otro factor para estudio desde el punto de vista de laboratorio, desde el punto de vista de criminalística. Pero también pensar que la identificación o la observación y la descripción de una sola lesión
a veces nos abre el camino para especular con distintos orígenes. Una lesión determinada, redondeada, que de hecho tiene bordes necrosados, una lesión con cierta característica que si después la correlacionamos con el tipo de calzado que tiene la persona, vemos la existencia con la coincidencia justo a nivel de donde hubiera correspondido al hallux, al dedo, al dedo gordo del pie, y que en realidad se termina correspondiente con la puerta de entrada del paso de corriente eléctrica. Otra valoración que tiene que ver con el estudio de la trayectoria de los proyectiles, encontrar un orificio de entrada, uno de salida y uno de reingreso, ya nos está hablando, por más que esto lo estemos pensando, trabajando en un contexto de morgue, la posición defensiva que la víctima ha intentado adoptar frente a una agresión. Y no vamos a tener tres orificios de los cuales no podemos entender mucho su correlación, sino con esta observación y esta valoración posicional ya vamos a tener una idea de una trayectoria y una información muchísimo más rica. Algunas referencias a algunos trabajos, a algunos estudios, un estudio histopatológico de la evolución de las lesiones, que ya nos está mostrando cómo hay trabajos, los ha habido y los sigue habiendo, preocupados en realidad para tratar de identificar por mecanismos, por histopatología, por laboratorio, por pruebas químicas, determinados indicadores, determinado tipo de muestras que nos ayuden en la identificación de estas lesiones. Pero también es cierto, y este es el trabajo al cual hacía alusión, que en su momento desencadenó todo un interés muy especial, un trabajo de Langlois y Bayer, que nos preguntaba si en el caso de las contusiones, de las equimosis, de las lesiones contusas como tal, si no estamos frente a un caso de cuanto más sabemos, en realidad menos comprendemos. Y esto es un desafío de la medicina legal. Decir que la medicina legal y la lesionología comprende todo con exactitud y a la perfección es un error. Repensemos de alguna manera cómo estos autores nos hacen este tipo de planteos, nos ayudan a entender cómo el uso de determinado tipo de técnicas complementarias como la fotografía, las imágenes, hoy por hoy la computación y otro tipo de técnicas permitirán descubrir algunas lesiones que parecen ausentes o no son perceptibles para el ojo humano. Entonces, aquí el desafío de la lesionología es hacer una distinción que para el derecho muchas veces es poco agradable, pero bueno, es necesario, porque el derecho tiene definiciones concretas, busca la exactitud, necesita la precisión. De lo contrario, indubio pro reo, en caso de duda a favor del acusado, no puede juzgarse, no puede condenarse, no puede acreditarse un hecho como tal. Pero la medicina legal a veces tiene que deambular entre lo seguro, lo certero, lo que no genera ningún tipo de dudas, lo que toda la evidencia científica apunta en una dirección determinada, lo probable, lo que tiene desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de su frecuencia, de sus condiciones, mayor cercanía a ser explicado de una manera que de otra, y lo posible, donde ya entramos todavía a aumentar la cantidad de opciones, de probabilidades o de opcionalidad. Obviamente, cuanto más nos podamos acercar hacia lo seguro, mejor. No siempre podemos llegar a esto, pero muchas veces la evidencia, el razonamiento, la prueba científica termina siendo categórica. La prueba científica solo desde la lesionología en muchos casos no es suficiente. Necesita que la criminalística le aporte lo suyo y otras disciplinas puedan ayudar a comprender el fenómeno que estamos viendo. Como expresión de la verdad científica se requiere prudencia y sobre todo en las conclusiones y en las consideraciones médico-legales. ¿Por qué? Ya creo que es la segunda o tercera vez que hablé o utilicé la expresión verdad científica o verdad pericial. Alguien me dirá, la verdad es única, hay una sola verdad. Y podríamos decir, en realidad la verdad la podríamos dividir en tres. La verdad fáctica, los hechos, lo que ocurrió, que muchas veces solo sabe la víctima, el autor del hecho o testigos eventualmente. Y a veces queda en el patrimonio, en el ámbito secreto de su propia conciencia. La verdad jurídica, que es a lo que la justicia puede llegar en base a las pruebas, a los testimonios, a la fuerza probatoria que puedan tener elementos como por ejemplo una pericia, a la capacidad de convencer, a llegar a ese criterio de sana crítica. Y la tercera forma, que es la que nos interesa, la verdad científica, la verdad pericial.
lo que técnicamente podemos afirmar, siempre recordando aquel viejo precepto latino: ninguna persona sabia o inteligente o racional afirma lo que no puede probar. Y esto es precisamente lo que se busca, la verdad científica, que debe ser en principio prudente, pero cuando requiere todos los argumentos y la solidez de estos argumentos, eh, en la medida obviamente de sus características, ser expresada en cuanto a las conclusiones. También pensar que hay un desafío que genera la contaminación de muestras. Imagínense que podemos tener el caso más evidente, más groseramente evidente en relación a un hecho determinado, pero si el lugar del hecho no está preservado, si, al decir de un gran novelista inglés del siglo XIX, ha cruzado por ahí una manada de búfalos, si el lugar del hecho no ha sido cuidado, ha sido adulterado, está contaminado, a veces incluso por causas ajenas a la investigación o por el paso del tiempo, y a veces por causas propias de la investigación, bueno, ahí ya tenemos un desafío mayor, porque tendremos que diferenciar hasta dónde la lesión que vemos ha sido provocada y vinculada con la muerte, es anterior a ella, o en realidad se trató de un mal manejo del cuerpo cuando era retirado por parte de quienes lo tenían que hacer, o la contaminación de la muestra, o la adulteración, o la pérdida de indicios. Otro factor es el periodo de incertidumbre, descrito ya por los autores franceses cuando decían que en un primer momento no se podía establecer con certeza 3 horas antes y hasta 3 horas después de la muerte las lesiones que se provocaban. Bueno, era demasiado tiempo. Hoy por hoy ese periodo de incertidumbre se acotó significativamente. En algunos casos, por ejemplo Warner Spitz, por ejemplo Bernard Knight, hablan de minutos o hasta de segundos, pero en algunos casos es mucho más certero, en otros mucho menos. Eh, Actualización permanente es la única forma de incorporar, de sumar, de adherir a nuevos conocimientos, pero aparte también aplicarlos o ver en qué medida esta técnica y ese conocimiento puede ser útil para la investigación. La mutabilidad de los signos pueden cambiar por efecto de la temperatura, por efecto del paso del tiempo, por efecto de predadores en el lugar, por acciones externas. Un ejemplo, Di Maio hace referencia a la aparición de pequeñas lesiones, casi de tipo escoriativas, en cadáveres que en realidad no se provocaron por acciones de roce, de fricción o lesiones punzantes, sino por la acción de insectos, de hormigas, que lo que hacían era atacar o invadir al cadáver. Entonces aparecían signos que a lo mejor no habían sido observados en el momento de producido la muerte, y a partir de esto se nos genera una nueva complicación. En síntesis, no quiero cansarlos más, creo que es sobre la hora. Solamente abrir un poco el panorama o ver cómo esta introducción, esta aproximación, este ingreso, este cambio de ingreso hacia la medicina legal es, de alguna manera, y hacia la lesionología, un capítulo que tiene un comienzo, pero que se va abriendo y termina siendo como el universo, inagotable, insondeable. Y para ello, para elogiar este camino, las virtudes de ese camino, nada mejor que el ejemplo de un maestro que durante toda su vida se ha preocupado no solamente por aprender, por enseñar, por transmitir su ejemplo, y que deja un legado desde lo humano, desde lo técnico, desde lo científico, inagotable. Todo lo que podamos hacer, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos en términos de webinar, de charlas, de jornadas, de curso, tiene un merecido y destinado homenaje al maestro Osvaldo Hugo Raffo. Él fue el que nos impulsó, el que nos enseñó en este camino, él fue el que nos marcó consejos respecto de cómo encararlo, él fue el que de alguna manera revolucionó la lesionología argentina, y por eso queríamos en este último minutito rendir el homenaje a un querido maestro, y sobre todo el agradecimiento a él, porque este camino, esta aproximación a la lesionología se puede hacer especialmente por la pasión que él ha transmitido para recorrer este camino. Desafíos, ventajas, particularidades, efectos de la lesionología,
merecen ser sondeados, merecen ser ingresados en este camino y bueno, es probablemente una de las disciplinas más interesantes en el contexto de la medicina legal. No los voy a cansar más. Dani, Eleonora, por mi parte quedo a disposición. Robert, Ahí, querido, ahí estamos. un placer escucharte. Eh, Comparto absolutamente las palabras pues, hacia el maestro y tratamos, sobre todo en lo personal, de rendirle homenaje día a día. Ujú. No sé si alguien tiene alguna consulta para hacerle al doctor Follo. No, por favor. Siempre gracias, siempre claro. Bueno, los esperamos entonces, si no hay ninguna consulta, en el curso de lesionología forense que estará a cargo de nuestro maestro, el doctor Follo, que dará comienzo el 14 de mayo próximamente. Muy buena explicación, dice Candela. Bueno, y acá llegarán los mensajes. Muchísimas gracias, Robert, Gracias. por, por tu amabilidad, por tu pasión. Muchas gracias, Elio. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a toda la audiencia.